Bendiciones, hoy vamos a comenzar de lleno con el Salmo 33. Salmo 33 dice algo como esto: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, un instrumento, imagino. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teñendo con júbilo. No sé qué es teñendo, esa palabra, ¿han escuchado alguna vez? Tañendo, me imagino que es como celebrando o adorando. Después la buscamos. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. De nuevo, veo qué interesante que siempre que habla de los ejércitos de los cielos es cuando está hablando de las estrellas y los planetas y todo. Reafirmamos otra vez el punto de que los ángeles son estrellas. 8, ¿verdad? Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar esto, vea que todo fue creado por Dios. De hecho, es bastante interesante porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un mensaje muy claro, y es una parte del Evangelio que la gente tiende como a pasar por encima. En el Génesis, primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y las tierras, ¿cierto? En el Apocalipsis, cuando dice Dios que Él envía un ángel para proclamar el Evangelio eterno por toda la tierra, ese ángel va diciendo: temed a Jehová, que es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, es algo importante, es parte del mensaje de Él, y Él quiere que nosotros sepamos que Él es el creador de todo. ¿Por qué es importante esto? Porque es uno de los principales pilares del hecho de que Dios sea Dios. Si Dios no hubiera creado y nosotros fuéramos panteístas, a nosotros se nos diría: el Dios del agua creó el agua, y luego el Dios de la tierra tuvo relaciones con el Dios del aire y entonces formaron los árboles. Tonteras como es que existen en el panteísmo. Pero esos dioses existen dentro de la creación, entonces no son todopoderosos. ¿Qué es la diferencia cuando se habla de Dios? El verdadero Dios, que Él creó todo de la nada. Y ahora sí, Él entonces es tan poderoso que Él no es parte de la creación, Él está fuera de la creación. Y cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando también de Jesús. Eso es muy importante porque muchas religiones tienden a poner a Dios y a Jesús como algo creado y no como el verdadero y legítimo Dios que Él es, ¿ok? No, les voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen de qué lugar estoy hablando cuando yo les doy esta descripción. Es un lugar de comunión cercana entre Dios y el ser humano, representa un entorno de felicidad absoluta, paz y armonía, donde no existe el dolor, la enfermedad ni la muerte. Inmediatamente ustedes pensaron en el cielo, ¿cierto? Cuando nosotros vayamos con Dios. Esta descripción también aplicaba al jardín del Edén o el huerto del Edén. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque precisamente vamos a irnos a Génesis 2, versículos 8 al 19. Génesis 2, comenzando en el versículo 8. Y vamos a ver cómo Dios mismo describe lo que fue el huerto del Edén. Génesis 2 y comenzamos en el versículo 8. Primer libro de la Biblia, el puro principio. Ok. Versículos 8 y 9 dicen lo siguiente:
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos que Él hizo que crecieran árboles. Todo árbol que fuera delicioso para el ser humano, Él lo puso ahí, ¿cierto? Y también puso dos árboles que el día de hoy no tenemos acceso a ellos. El primer árbol fue el árbol de la vida eterna. El segundo árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aunque estos son descritos con cualidades físicas porque son árboles que el mismo Jesús trató como árboles reales, y él, cuando Jesús hablaba de Adán, él hablaba de Adán como una persona real, no como ahora tratan de decir, no, era la tribu de Adán que se mezcló con la tribu de Eva porque ya llevaban trillones de años y evolucionaron y entonces esta tribu se mezcló con la otra. No, Dios es muy específico, yo los creé específicamente a Adán y de Adán saqué a Eva. Ahora, veámoslo así, si nosotros creyéramos en la evolución, cosa que yo no creo en ella, nosotros diríamos, pero es que Dios puede haber guiado la evolución para que existieran los humanos. Pero eso significa que la muerte entró al mundo mucho antes que el pecado. Y según la Biblia, la muerte entró junto con el pecado al mundo. ¿Ok? Entonces no pueden haber existido dinosaurios que morían y todo el mundo moría y habían enfermedades y habían matanzas antes de que Dios pusiera a Adán ahí y antes de que Adán cometiera el pecado de ir en contra de la voluntad de Dios. Porque entonces iría en contra de eso. Entonces Dios muy específicamente nos dice, yo creé a Adán y creé a Eva. Entonces, ¿por qué Jesús los trataba como personas reales? Porque él sabía que se iba a dar todo esto. No, es que Dios puso la evolución y él la permitió. No, si Dios pudo hacer el milagro de crear todo de la nada, él pudo crear un hombre de la tierra, ¿cierto? Y él pudo crear una mujer del hombre. Eso para él no es una limitante en absoluto. Entonces, son árboles reales y fueron árboles reales, pero también tienen símbolos, y los símbolos son los siguientes. Había uno que era el árbol de la vida eterna. Este árbol representaba la obediencia, de que si uno pone la confianza entera en Dios y uno le permite a Dios ser parte de la vida de uno, obedeciéndole, entonces tiene vida eterna en Dios, puede tener comunión con Dios y por consiguiente va a obtener todos los beneficios de estar en comunión con Dios. ¿Cuáles son los beneficios de estar en comunión con Dios? El sufrimiento se conlleva diferente. Antes de la caída del hombre no había sufrimiento del todo. Usted podía no morir, usted podía vivir eternamente, podía tener salud constante. Todo eso eran beneficios de estar en comunión con Dios. Hoy en día nuestros beneficios de la comunión con Dios se ven diferentes. Y lo he hablado, por ejemplo, con Cari, con mi hija. Yo le digo, sí, usted puede ver que muchas veces, y yo lo veía también antes de meterme de lleno en la cristiandad, es molesto cuando la gente quiere meter a Dios en absolutamente todo. Dicen, esa película es satánica por esto, esa música es satánica por esto. Ahora, eso es el otro extremo, ¿verdad? Pero si usted mete a Dios en todas sus decisiones, usted dice, Dios, ¿será que esta es la mejor carrera para su voluntad sobre mi vida? Entonces téngalo por seguro que usted va a tomar la mejor decisión en cuanto a su carrera. Dios, ¿será que esta pareja es la mejor pareja para mi vida? Y Dios le contesta así, entonces usted téngalo por seguro que va a tener la mejor pareja posible para su vida, etcétera, etcétera. Mientras que si usted decide tomar esta decisión por su cuenta, entonces es donde entra el segundo símbolo, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, si usted comía de él, usted no estaba participando en obediencia, sino que estaba siendo desobediente a Dios y a lo que él quería para usted. En el camino de la desobediencia, usted estaba decidiendo lo que está bien y lo que está mal a nuestro antojo, al antojo del humano. Entonces, si a mí se me antoja decir, por ejemplo, Dios, es que no me gusta esa regla que usted puso, porque me gusta más que fuera así, usted inmediatamente está haciendo violación a los primeros dos mandamientos que Dios puso más adelante en la Biblia. Usted está desobedeciendo a Dios y usted está diciendo, yo quiero crearme mi propio Dios que esté de acuerdo conmigo en cómo yo quiero que Él maneje las cosas, y mi propio Dios dice que lo que yo digo que está bien, aunque el Dios de la Biblia diga que está mal. Ahora, ¿cuál Dios es el real? ¿El que yo me inventé que está de acuerdo conmigo o el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia. Entonces, si el Dios de la Biblia dice, eso está mal, y el Dios que yo me inventé dice, esto está bien, ¿a cuál sí debería hacerle caso yo? Al de la Biblia. Por más que yo esté en desacuerdo, por más que me parezca que es un poco concha la regla, por más que etcétera, ¿cierto? Pero entonces,
Que no me gusta a veces. Aunque no nos guste. Y muchas veces no nos gusta, porque hay cosas que primero que nada queremos hacer por antojo. Hay otras que nosotros sentimos que van a perjudicar a ciertas personas que nosotros amamos, porque no están dentro de los mandamientos de Dios. Y eso sí, si nosotros estamos en desobediencia con Dios, podemos estar entonces en comunión con Dios. No, ¿cierto? Y si nosotros desobedecemos abiertamente a Dios, amamos a Dios. De hecho, el mismo Jesús le preguntaban, cada vez que le preguntaban, Jesús, ¿cómo podemos nosotros estar con usted en el reino de los cielos? El que me ama, sigue mis mandamientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede mostrarle a un papá que usted lo ama si usted solo le dice, papito, yo te amo mucho? Pero todas las reglas que papito le pone, usted las desobedece. Todos los mandatos que papito le da, usted los desobedece. Usted ama a papito, ¿no? Entonces eso es importante. Y si usted no está en comunión con Dios, usted puede tener acceso a los beneficios de estar en comunión con Dios. La respuesta es no. Si usted no está en comunión con Dios, usted puede tener acceso a los beneficios que Dios le da. No. Entonces, esos eran los dos árboles. Uno le daba acceso a los beneficios y a estar en comunión con Dios. El otro lo privaba de los beneficios y de estar en comunión con Dios. Versículos 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra es bueno, el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va de oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces ahí vamos con los ríos. Estos puede que hayan sido ríos que todavía existen al día de hoy, porque todavía existe un río que se llama Éufrates, ¿cierto? O que ya se secó, por cierto, justo como la Biblia dijo que iba a pasar. O puede ser que antes del diluvio existiera un río que todos conocían como el Éufrates, pasó el gran diluvio, ese río ya no es el mismo río, pasa por otros lados, y los otros ríos puede que ya no existan, ¿cierto? Porque el gran diluvio cambió como se veía toda la tierra. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Versículos 15 al 19, o 15 y 19, va a ser un brinco aquí. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a leer el 19, voy a saltarme los otros y ahorita volvemos a ellos, ¿ok? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Nótese que el trabajo ya existía antes de la caída del hombre. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Adán estaba trabajando. Dios le dijo, su trabajo es ponerle nombre a los animales, ¿ok? ¿El trabajo es una maldición, como dice la gente? No. La maldición que cayó sobre el hombre fue que a partir del punto en el que él pecó, ya el trabajo no iba a ser fácil. Vea que cuando él entró al huerto ya los árboles estaban ahí, él nada más tenía que dar su mantenimiento, ¿cierto? Dios ya los había hecho crecer inclusive. Pero a partir de la maldición del hombre, ahora el hombre tenía que trabajar con el sudor de su frente para lograr que crecieran esos árboles, y lo tenía que hacer entre cardos y espinas. Muy diferente a tener un árbol ya plantado, ¿cierto? Ahora sí, leamos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Aquí está reafirmada la única petición que Dios le había hecho al hombre hasta este punto, ¿cierto? Le había dado un trabajo y le había hecho una petición. La petición era, no coma de ese árbol, o sea, obedezca esto y usted puede estar en comunión conmigo. Un solo mandamiento. Era muy difícil seguir un solo mandamiento. Aparentemente no, porque no lo lograron, ¿verdad? Ni Adán ni Eva. Ahora sí, leamos a partir de el 19, o mejor dicho desde el 20. A ver hasta dónde queríamos aquí. Leamos nuevamente el 20, sí, nada más, es el último que vamos a leer. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Okay? Todos los animales tenían alguien como que era una ayuda idónea para ese animal. Y ya Adán le puso nombre, este se va a llamar perro, este se va a llamar gato, muy probablemente un idioma que ya no existe, porque después de la Torre de Babel ya no se hablaban los mismos idiomas. Hay gente que dice que el lenguaje original era el hebreo. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo escogido de Dios.
Entonces dicen que por eso. No sé, puede ser que no. Si hay cosas muy interesantes, como que el nombre Yahweh, que es el nombre de Dios, cuando uno lo dice con solo respirar, cuando usted exhala e inhala, usted está haciendo los sonidos de las vocales que están en el nombre Yahweh. Y en el hebreo solo se escribe con vocales. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, vea usted qué cosa más curiosa. Ahora, tenemos la foto completa ya del jardín. Entonces, un lugar que está en comunión con Dios. Si leemos el capítulo 3 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que con el pecado de Adán se perdió ese paraíso y entonces se perdió los beneficios de estar en esa comunión con Dios. Y hasta este punto que estamos hablando en el mensaje de hoy, los que creen en predestinación absoluta van a tener un conflicto con lo que estoy a punto de postular. ¿Qué es predestinación absoluta? Que si yo muevo mi dedo chiquitito fue porque Dios dijo a las 12:15 del domingo, no sé qué de abril, Edwin va a mover el dedo chiquitito. Y a esa hora va a estar haciendo evangelio, va a estar predicando. Todas las acciones están, para los que creen en predestinación absoluta, predestinadas. Usted no puede hacer nada, usted nada más está siguiendo el guión, ¿cierto? Pero entonces los que creen en predestinación absoluta puede que estén de acuerdo con todo lo que he dicho en este momento, pero van a tener un problema con esto que estoy a punto de decir. Y es que el plan de Dios es perfecto, y si nosotros nos aferráramos al plan de Dios y lo siguiéramos tal como Él dice que lo sigamos, nos ahorraríamos muchísimo sufrimiento. ¿Qué es el problema? Los que creen en predestinación absoluta nuevamente van a decir, no pueden concebir esto. ¿Por qué? Porque usted no puede decidir si usted sigue a Dios. Si usted sigue a Dios o no sigue a Dios, Dios lo predestinó así. Usted entonces básicamente solo está siguiendo el guión que Dios ya predispuso. Yo, tristemente, no puedo creer en eso. ¿Por qué? Porque yo veo que Dios constantemente nos dice, y al que en Él cree, tiene salvación, y el que se arrepiente y cree en Él, tiene salvación. Ahora, ¿qué es el problema con esto? Que si Dios predispuso que yo me arrepintiera, entonces... Sí, básicamente Él decide también desde que usted nació o desde antes de que usted naciera si usted sí iba a creer en Él y se iba a salvar o si no iba a creer en Él y se iba al infierno. ¿Ven el problema que tengo yo con la predestinación? Y yo veo un Dios que es tan todopoderoso y tan soberano que nada pasa sin que Él lo permita, eso sí. Y precisamente Él tiene tanto poder que Él puede limitar su poder y decir, ok, voy a dejarlos que tomen sus decisiones sin yo maquinar cada maquinación de cada persona. Y mediante eso podemos tomar decisiones que van con su voluntad o en contra de su voluntad, y básicamente eso nos permite verdaderamente poder venir a Él con amor verdadero. Vean así, si yo creo un robot y yo le digo al robot, sus instrucciones son ámame, ese robot no puede hacer nada que esté por fuera de sus instrucciones, ¿cierto? Entonces, ¿eso es amor verdadero o eso es programación? Ahora, si yo creo en un humano y le doy la decisión de, vea, usted puede amarme o puede rechazarme, si me ama, yo lo tomo como mi hijo y le doy todos los beneficios de ser mi hijo. Si no, yo no lo voy a obligar a usted a ser mi hijo, porque usted está precisamente rechazando la oferta que yo le estoy haciendo. Pero yo lo amo tanto a usted que le doy la capacidad de decidir, ¿quiere estar conmigo para toda la eternidad o quiere estar separado de mí para toda la eternidad? ¿Ah? Ahora, si usted está con Dios para toda la eternidad, usted tiene sus beneficios, ¿cierto? Muchos beneficios. Si usted decide estar separado de Dios, no puede tener ninguno de los beneficios. Y uno de los beneficios de usted amar a Dios y seguirlo es que usted no se va para el infierno. Pero no es nada más porque usted amarlo, es porque en el momento en que usted cree en Jesús, usted está poniendo la fe en el hecho de que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Y entonces eso es uno de los beneficios, que de esa muerte de Jesús ahora sí es acreditado a usted. Y ahora usted ya no tiene que pagar por sus pecados. Mientras que si usted decide no creer en Jesús, ¿qué está diciendo usted? No, el pase que usted me está dando de no tener que pagar por mis pecados lo estoy rechazando. Entonces sí, yo voy a pagar por mis pecados. ¿Y a dónde termina usted pagando por sus pecados? En la segunda muerte. ¿Estamos? ¿Cuál es el plan de Dios? Dios sabía desde antemano que íbamos a caer, eso sí. Dios sí tiene preconocimiento, pero eso no es predestinación. Si yo, por ejemplo, tengo un partido de fútbol guardado, que a mí no me gusta el fútbol, digamos que yo lo tuviera guardado en un tivo, no sé, una grabación, la tengo guardada de alguna forma, y yo ya sé cómo va a terminar ese partido, porque ya me dijeron, ganaba, no sé, cualquier equipo, ni siquiera me sé los nombres de los equipos, pero digamos que ganaba el equipo A,
Yo ya sé que va a ganar el equipo A, pero mientras yo estoy viendo el partido, estoy viendo la grabación, si yo sé que va a ganar el equipo A, yo estoy causando que gane el equipo A. No, yo nada más tengo el conocimiento de, ¿cierto? No es lo mismo tener conocimiento que causar que algo pase. ¿Estamos? Tenemos eso. Vámonos a Primera de Pedro 1, 18 a 20. Esto es en el Nuevo Testamento. Es más fácil irse a Apocalipsis y devolverse unos cuantos libros. Son libros chiquititos. Primera de Pedro, sí, son 1 y 2 de Pedro. Pedro está después de Santiago. Y entonces en la Primera de Pedro vamos a buscar el capítulo 1 y vamos a buscar los versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Amén. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ok, vamos de nuevo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no fuisteis rescatados, voy a agregar esa palabra para que entiendan qué es lo que está diciendo, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y a este versículo 20 hagámosle un énfasis: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, Jesús sí estaba destinado a morir en la cruz. Él sí había tomado la decisión, como Dios que es, de dar su vida por nosotros. La gente dice: uy, ¿cómo Dios es tan malo que manda a su hijo a morir? Ojo, Jesús es Dios también. Entonces Dios envió a Dios a morir por nosotros, porque Dios tomó la decisión de morir por nosotros. Ya. Eso sí, Jesús cuando vino a la tierra y se hizo humano, Él decidió limitar su poder para poder morir, primero que nada, porque Dios no puede morir, ¿cierto? Él decidió limitar su poder para pasar por tentaciones como pasan los humanos, porque la misma Biblia dice: Dios no puede ser tentado, no es humano para ser tentado, ¿cierto? Entonces Dios no puede ser tentado, pero cuando Jesús vino a la tierra fue efectivamente tentado, y dice la Biblia que fue tentado como todos nosotros hemos sido tentados en algún punto de nuestra vida. Entonces Él mismo sí se destinó. Yo sé desde antes que Adán y Eva van a pecar. Eso va a hacer que entre el pecado al mundo, pero yo mismo voy a entrar a darles la posibilidad de salvarse de ese destino cierto. Y ahora ojo esto también. Dice que fuimos rescatados de vuestra manera vana de vivir, y que esa fue heredada de nuestros padres. Lastimosamente, el simple hecho de ser humano dice que entonces nosotros tenemos una naturaleza ¿qué? De perro, o una naturaleza de gato. No, si yo soy humano, tengo naturaleza humana. Y la naturaleza humana está ya coarraigada con lo que llaman el pecado original. El pecado original es el pecado de Adán y Eva. No estamos pagando por el pecado de Adán y Eva, pero como sí recibimos el castigo que ellos recibieron por el pecado entró en el mundo, y el simple hecho de ser humano significa que nosotros vamos a pecar. ¿Ok? Entonces Dios nos rescató de eso. ¿Cómo lo hizo? Derramando su sangre. Y dice como un cordero sin mancha. ¿Qué significa eso para un cristiano viviendo en el año 2026 en Costa Rica? Un cordero sin mancha, derramar sangre. ¿Eso qué me importa a mí? ¿Qué tiene que ver con nada? Eso era lo que hacían los israelitas como parte de un ritual para limpiar sus pecados. Tenían que matar a un cordero y derramar su sangre. Y el cordero no podía tener mancha. ¿Qué significaba mancha? Significaba tener defectos. Pero esos defectos eran simbólicos de que Jesús no podía tener defectos, no podía tener pecados. ¿Entendemos lo que estamos diciendo entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando un proceso legal. Usted está en la corte. Yo llego y le digo a usted en este momento: usted está en la corte y lo van a destinar a muerte. Eso es el, ¿cómo se llama? Cuando ya el juez dice, es la condena. Su condena, su veredicto es: usted tiene que morir por sus pecados. Pero viene Jesús y entra a la corte en ese preciso momento y dice: ¿sabe? No, un momento, yo voy a dar mi vida para que Él no tenga que dar su vida. No, pero es que usted no puede pagar por los pecados de Él porque usted tiene sus propios pecados. Un momento, yo soy Jesús, yo no tengo ningún pecado. Ok, entonces sí, usted puede pagar por los pecados de esa persona.
Y entonces Jesús se convierte en nuestro sustituto. Y es por eso que nosotros, al creer en eso que hizo Jesús por nosotros, que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, al creer eso, y ojo, creer es una palabra que no se acaba, ¿verdad? Esto es un presente continuo, creer, es un infinitivo, de hecho, ¿cierto? No significa yo creo una vez, hoy lo creí, pero ya mañana dejé de creerlo. No, usted cree en eso constantemente, usted sabe que esa es la realidad. Y entonces su pena es quitada por Dios. Vámonos a Apocalipsis 13:8, último libro de la Biblia, fácil de encontrar. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? ¿Qué hicieron ellos? Adoraron a una imagen, los que no creían en Dios, ¿cierto? Porque es importantísimo este versículo, porque ya sé que estas personas decidieron quitar su nombre del libro de la vida. ¿Cómo lo hicieron? Rechazando a Dios. ¿Cómo rechazaron a Dios? Permitiéndose alabar otra cosa que no era Dios. Y ojo, que eso es algo que usted dice, uy, es que la bestia va a ser tan obvio cuando la bestia venga y la marca y todo eso va a ser tan obvio. Nos lo vienen diciendo desde que tengo 2 años, que ya casi se acerca el fin. Sí, es bastante obvio, pero lastimosamente el mundo se ha encargado de decir que Dios es falso y que existe un montón de cosas por las cuales podemos probar, entre comillas, que Dios es falso, como por ejemplo la evolución, que podemos crear que el Big Bang, que no se ocupa Dios en el proceso químico para que existan las diferentes razas de la Tierra, en el proceso biológico, que no se ocupa Dios para nada, no se ocupa ni para la moral, ni para la ética, ni para nada, no se ocupa de... ¿Qué es el problema con eso? Que entonces cuando vengan y usted le presenten una imagen, que le digan a usted, si usted adora esta imagen le vamos a poner una marquita, con esa marquita va a poder comprar y vender comida. No solo eso, sino que muy probablemente la marquita venga con un beneficio que sea, puede comprar y vender comida ilimitadamente. Y cuando digo comida me estoy refiriendo a cualquier bien material. ¿Cuántas personas en este momento le dicen, tome, le pongo la marquita, usted puede comprarse ese carro que está deseando hace tiempo, y esa casa que está deseando hace tiempo, y ese lote de muchas hectáreas que está deseando hace tiempo? ¿Cuántas personas no van a decir sí, y me vale mi alma porque quiero eso ya? Entonces eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿será que Dios quiere que nos perdamos? Basado en ese versículo, no, vayámonos a segunda de Pedro 3:9. Entonces vamos a volver a Pedro 3. Está como 3 libros para atrás, pero esta vez es la segunda de Pedro. Y vamos a ver el capítulo 3, que es el último de segunda de Pedro, y en el versículo número 9. Me dicen cuando están ahí. Segunda de Pedro 3:9. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, otra pregunta para los que creen en predestinación absoluta. Si Dios no quisiera que ninguno se pierda, y su voluntad es que ninguno se pierda, ¿se perdería alguno? ¿Y si todo fuera predestinado? No. Entonces aquí es donde hay una clarísima señal de que uno puede ir en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Pero los humanos, algunos, deciden ir en contra de esa voluntad y perderse. ¿Ok? Ahora, esta pregunta me la han hecho también. ¿Por qué Jesús no ha vuelto? Estamos en el año 2026. Jesús prometió que iba a volver pronto. 2026 años después de haber venido a su primera vez. Eso suena como muchísimo tiempo. ¿Es muchísimo tiempo en tiempo de Dios? No. Para Dios un día es como 1000 años, 1000 años son como un día. El tiempo para Él transcurre diferente. Recordemos que Él creó el tiempo. Antes de que Dios creara el tiempo, no existía el tiempo. Entonces para Él no hay un concepto de tiempo. Entonces para Él esto es 2 días. ¿Cierto? Y aún así dice que Él es paciente, ¿verdad? Para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está permitiendo más tiempo en lugar de venir ya. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Exactamente. Entonces, ¿qué dijo Él? Yo quiero que mi palabra vaya a todas las naciones, ¿cierto? Su palabra ha ido a todas las naciones.
casi. Falta algún pueblito por allá escondido que todavía no les ha llegado su palabra. Pero, ¿qué es el problema? Los mismos cristianos que estamos deseando que Jesús vuelva para que haga justicia, estamos frenados en nuestros procesos de misionerismo, misionero. Estamos atrasados con eso, no estamos siguiéndolos. Las iglesias no están enviando misioneros como lo hicieron en los años 50, 60, 70. Están súper frenados. Desde la Edad Media estaban enviando cristianos a todo lado. Queríamos que todas las naciones conocieran a Dios. Ciertas iglesias lo hicieron por la fuerza, que no era lo que Dios mandó tampoco. Y comenzaron a matar a los que no creían en Dios. No era el plan de él sí quería que llegáramos a todas las naciones, pero vamos llegando al año 2000 y ¿qué piensa la gente en su diario vivir todos los días? Y me incluyo entre ellos. Quiero comodidad, no quiero tribulaciones, no quiero problemas, quiero pasarlo bien, quiero pasarla tranquilo. Yo no me voy a ir a meter a Afganistán a ver si me pegan un balazo, o a Irak o a cualquier país musulmán a predicar acerca de Jesús, porque me da miedo las consecuencias de eso. Y porque no es mi llamado también, eso sí, primordialmente por eso. Si Dios me llamara, entonces mis miedos, ¿qué tendría que hacer yo con ellos? Desecharlos e ir a esos países a predicar, así cause lo que cause. Pero ¿qué es el problema? Que la gente no está haciendo eso. De hecho, ¿se acuerdan antes? Y lo pongo así, ¿quiénes son los que hasta la fecha vienen y tocan las puertas, ¿sabes?, de las casas? Los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, y tengo amigos testigos de Jehová y los quiero mucho, pero ¿son verdaderamente una religión cristiana? No, son una secta. Ellos no creen en Jesús como Dios. Ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios Todopoderoso. Ellos no creen nada de eso. Ellos creen que es un ser creado, que es un ángel. Le quitan todo el poder extra que verdaderamente tiene Dios como Dios. Y si ellos van y predican y logran convencer a 400 personas de ser testigos de Jehová, ¿los están convenciendo de hacerse cristianos o más bien los están perdiendo? Tal vez los están medio acercando con un 50% de la verdad, pero lo están perdiendo con un 50% de mentira. ¿Y a dónde están los cristianos que sí son cristianos, que creen la palabra de Dios, que creen que Jesús es Dios, que creen todos los pilares esenciales de la Biblia y no los predican nunca? Y ojo, esto Dios es un mandato. Al final de Mateo, el último capítulo de Mateo, dice que nosotros debemos ir a todas las naciones a predicar. Y la gente dice, eso era un mandato para los apóstoles. Principalmente sí, pero no solo era para los apóstoles, era para todos. Y el problema con eso es que la gente dice, bueno, pero es que eso le toca como a los pastores y a los misioneros y a los ancianos de la iglesia. No, la iglesia somos todos. Los pastores nada más están encargados de cuidar a su rebaño, por eso se llaman pastores. Los ancianos son prácticamente lo mismo que un pastor en cuanto a palabra. En la Biblia un anciano y un pastor no tenían una diferenciación tan grande, tenían hasta los mismos requisitos para poder servir en un puesto o en el otro. Y el resto de la iglesia no se suponía que iba a ir a la iglesia todos los días y estar alabando y aplaudiendo y todos los días de su vida, y nunca compartiendo lo que ellos ya tienen. ¿Qué tan injusto es esto? Ya les voy a poner un ejemplo, y ya lo he puesto antes y probablemente algunas personas lo van a escuchar y van a reconocer. Usted sabe que viene el huracán más grande del mundo, y usted sabe que va a destrozar todas las casas hasta un punto, y a partir de ese punto no va a tocar ni siquiera un árbol. ¿Usted sería una persona que ama a su prójimo si usted se va hasta ese punto y se espera hasta que venga el huracán? ¿O usted sería una persona que ama a su prójimo si va gritándole a cada persona, viene el huracán, se lo va a llevar todo hasta este punto, vengan conmigo? ¿Cuál es el que verdaderamente ama a su prójimo? El segundo, ¿cierto? Y tristemente nosotros, como buscamos comodidad, muchas veces hasta permitimos cierto nivel de pecado que entre en nuestra vida para poder tener esa comodidad. ¿Y qué es ese nivel de pecado? Yo sé que esta música no me conviene, yo sé que estas películas no me convienen, yo sé que esto no es de Dios, y aún así voy a hacerlo. Y ojo que esos son como light. Ahora vamos con otras. Yo sé que yo no debería estar hablando con esta persona ni siquiera, no debería estar viendo los posts porque me provoca algo que no está bien para mi matrimonio. Yo sé que estas imágenes me están provocando lujuria. Yo sé que esto estoy tomando más de lo que debo tomar. Yo sé que estoy haciendo, igual lo voy a hacer porque eso me provoca comodidad, me provoca felicidad. ¿Entienden? Es el problema del cristiano, y no estamos cumpliendo con nuestra función esencial. Entonces, sí, Dios está retardando su promesa y nosotros como cristianos no estamos haciendo nada porque se pueda adelantar, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Sí, nosotros tenemos amigos que no son cristianos, es un hecho.
Y esos amigos que no son cristianos, eventualmente en algún punto le preguntan a uno. Usted no ocupa tampoco andarles dando con la Biblia por la cabeza. Ellos mismos le preguntan a uno, hey, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted que es cristiano? Muchas veces pasa eso. Lo digo porque a mí me pasa. Y uno, no, prefiero no opinar para no herir sentimientos. Uno comete ese error. O prefiero no hablar aquí porque es que alguien me puede escuchar y me puede causar un efecto secundario. Muchas veces hacemos eso. Bueno, entonces nosotros deberíamos cumplir con eso. Ahora, vamos a irnos al famoso versículo Juan 3:16. Todo el mundo se lo sabe. Hasta los que no son cristianos lo han escuchado. El plan está completo en este punto. Ya, el plan de Dios. Todavía faltan cosas, ¿verdad? Se cumplan para que su plan esté completo. Juan 3, versículo 16. Pero no solo vamos a leer el 16, porque eso sería trampa, eso todo el mundo se lo sabe. Vamos a hacer lo que mucha gente no hace, leer los versículos alrededor de. Entonces, dice primero que nada Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá, muy bien, eso es Juan 3:16. Entonces, ¿Dios qué hizo? Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego sigue, esto no se termina aquí. Acuérdense que la Biblia no fue hecha con versículos en mente. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, entonces en esta vez que envió a Jesús, no lo envió a condenar, ¿verdad? Lo envió para salvar. En esta ocasión, ¿verdad? Ojo que la segunda vez que venga va a ser bastante diferente. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Notamos la gran diferencia de lo que se dice aquí. Pero vieron que no es solo nada más que mandó a Jesús para que todos se salven. No es eso lo que dice. Es que todo aquel que en él cree. Y el que no cree no es salvo. ¿Y por qué no es salvo? Por sus pecados. Y el que sí cree sí es salvo. ¿Por qué? Porque sus pecados ya no están en él. Muchos lo conocen tal vez, pero no creen. Exactamente. Y eso es un detalle, porque usted le pregunta a muchas personas, ¿Jesús es una persona real? Sí. ¿Y qué? ¿Era Dios? No, él era un excelente maestro. Jesús nunca dijo que él era un excelente maestro. De hecho, él reprendía a los que se hacían llamar excelentes maestros. Que si era un rabí, que si era un sacerdote, ¿no? Él mismo reprendía el sistema religioso de ese momento. Él decía, yo no vine a destruir la ley, vine a abrogar. ¿Qué era abrogarla? Que él iba a cumplirla toda, pero ciertas cosas tenían que cumplirse para luego poder ser reformadas en cierta forma. Y ahora, este Jesús del que estamos hablando, él no era solo un increíble maestro. De hecho, él mismo, las cosas que él decía, o era una persona que estaba loca, o era Dios. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque él mismo se equiparaba con Dios y con el Hijo de Dios. ¿Ok? Les voy a decir una descripción. Y esto es algo que se llama perseverancia de los santos. Ahora, perseverancia de los santos es un término que salió de una de tantas creencias cristianas, pero esto es un grupo que se hace llamar los calvinistas, que por lo general son los que son empedernidos con la predestinación. Y dice, esta es la descripción de qué significa perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es la doctrina cristiana central en el calvinismo, que sostiene que quienes han sido verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo nunca perderán su salvación, perseverando en la fe y buenas obras hasta el fin, gracias a la perseveración divina. No es una licencia para pecar, sino la seguridad de que Dios completará su obra. Ahora, ¿qué suena más? ¿Como perseverancia de los santos o preservación de los santos? Porque ojo, y les voy a dar las descripciones de qué significa perseverancia y preservación.
Perseverancia. ¿Ok? Ahora, la perseverancia es algo que uno practica. La preservación es algo que lo preserva a usted en lo que usted está haciendo, que lo mantiene, ¿cierto? Aquí ellos están diciendo que la salvación no se pierde porque Dios ya hizo un trabajo en usted, Él está preservando a usted su salvación, ¿ya? Pero básicamente lo que está diciendo también es que usted no tiene pecados ya. ¿Es cierto eso? Que cuando usted sea cristiano usted va a tener pecados. En lo absoluto. Entonces, la perseverancia es la capacidad, firmeza y constancia para continuar trabajando hacia una meta o un objetivo a pesar de los obstáculos, dificultades, desánimo, fatiga. Es un valor humano y una actitud proactiva de insistir con tesón para lograr resultados. Entonces, si Dios es el que lo está perseverando a usted de no perder su salvación, ¿es perseverancia, conforme a la descripción que acabo de leer, o es preservación? ¿Qué es esto? La preservación es la acción de proteger, cuidar o resguardar algo anticipadamente para evitar su daño, deterioro o desaparición, manteniendo su integridad. A diferencia de la conservación, suele implicar una menor intervención humana, buscando mantener los recursos o bienes en su estado actual. Yo les digo a ustedes que para mí eso debería llamarse la preservación de los santos si usted lo ve desde la perspectiva del calvinista. ¿Por qué? Porque Dios lo está preservando a usted de caer en pecado. Dios lo está preservando, salvo a usted. Usted no está haciendo nada para perseverar porque Dios ya lo había predestinado a usted. ¿Cómo usted persevera si usted no es el que está tomando las decisiones? ¿Ok? Yo soy fiel creyente de que la salvación no se pierde. Eso yo lo he hablado con ustedes, con mi familia. Para mí Dios no da un regalo y luego dice, uy, ya está por pecar, ya pecó, se la quito. Pídame perdón Dios, tome, ya se la devuelvo. Ese es Dios. Sería tan ilógico eso, ¿verdad? Pero bueno, también para mí es necesario entender que la salvación no se obtiene por creer en Dios una vez, ni por decir una oración. A muchas iglesias le dicen a usted, si usted está dispuesto a creer en Dios en este momento, diga esta oración y con eso va a ser marcado salvo por el resto de sus días. Decir esa oración lo hizo salvo a usted, ¿no? Que Jesús muriera en la cruz y que usted crea en eso por sus pecados, eso es lo que lo hace salvo a usted. Muy diferente, ¿verdad? También yo digo que si usted no puede arrepentirse y poner una fe constante y mantenerse lo más pulcro y santo y apartado del mal que usted pueda, para mí usted no está creyendo en Jesús verdaderamente. Para mí esos cristianos que dicen, ay, yo soy cristiano hace 20 años, pero hasta la fecha sigo haciendo pecado, y ponga ahí el pecado que usted quiera. Ay, pero es que Dios me perdona porque es que Él me ama tanto que Él jamás me castigaría por eso. Es un pecado, así nací yo. Así nacimos todos los pecadores, con pecado. Tenemos que arrepentirnos y no seguir en ello, ¿eh? Entonces, por ende, yo creo que, primero que nada, nosotros sí fuimos salvos al poner nuestra fe en Jesús y el sacrificio en la cruz de Él por nuestros pecados. Pero también yo creo que estamos siendo salvados día a día. Y esa es la perseverancia real de un santo. Mientras que nosotros mantenemos nuestra fe en Dios y perseveramos en una búsqueda constante de santificación, o sea, mantenernos apartados de lo que es el mundo y lo malo, ¿cierto? Y también creo que seremos salvados hasta el día de nuestra muerte, que ya ahora sí se selló nuestra vida, o el día que venga Dios de vuelta, Jesús, y nos lleve con Él. ¿Por qué? Porque ya a partir de ese punto, ya ahora sí, ya no puedo pecar, ya no puedo hacer nada que vaya en contra de Dios, ya ahora sí comprobé que yo creí en Dios hasta el final y perseveré, ¿cierto? Porque de hecho en Apocalipsis constantemente se dice, y los que perseveran en Dios fueron salvos. Y los que mantuvieron fueron salvos. Y los que se sostuvieron fueron salvos. Constantemente todo el libro de Apocalipsis dice eso. Entonces, mientras eso sucede, yo prefiero vivir, sí, con la convicción de que yo sé que mi salvación no se pierde, pero pensando día a día que sí se pudiera perder. Porque hasta el mismo Pablo vivía así, él mismo decía, yo quiero terminar de correr la carrera, siendo de Dios. O sea, el mismo Pablo decía, sí, yo sé que es un regalo de Dios. Él mismo dijo, la salvación es por fe y no por obras para que ninguno se jacte, ¿cierto? Él mismo lo dijo. Pero en otro libro también dice, yo quiero seguir corriendo mi carrera como quien cree en Dios para no perderme, como la otra vez. O sea, él mismo creía que no podía perder la salvación, pero él mismo se ponía esa muleta de, sí, pero mejor vivo como si se pudiera. Porque si no, entonces uno mismo comienza a darse licencia, y como la salvación no se pierde, ¿por qué no hago este pecado ahorita? Pues no la voy a perder igual, no me importa, voy a hacer esto. Y si creo en Dios, hoy la verdad es que hoy voy a comportarme como alguien que no es cristiano en lo absoluto y que no cree en Jesús. De hecho, hasta lo voy a rechazar, como hizo Pedro. Voy a decir, nada, ahí están hablando de los cristianos, yo mismo me burlo. Porque ahí es que no me conviene ahorita. ¿Entiendes? Y así lo hacemos un montón de nosotros.
Ahora, ¿cómo se concreta el plan de Jesús? Apocalipsis 21 y 22, pero no los vamos a leer todos porque son 2 capítulos y es bastante texto. Se los dejo de tarea. 21 y 22 de Apocalipsis. Edén, no teníamos acceso a él. De hecho, cuando echaron a Adán y Eva del Edén, ya usted ya no podía volver a entrar al Edén. Pusieron un querubín con una espada de fuego que se movía por todas direcciones, protegiendo la entrada del Edén. Simbólico, puede ser. Yo creo que era muy tangible en ese momento. Y que luego, después del diluvio, ya el Edén ya no estaba. Entonces ya el querubín ya no estaba tampoco, ni la espada de fuego. Pero cualquier persona que viviera antes del diluvio seguro quería entrar a Edén, porque ahí está todas las frutas y puedo comer y está el árbol de la vida eterna. Yo quiero entrar. Buena suerte, encienda el querubín para poder entrar, ¿verdad? Ahora, eso ya no lo vamos a tener, pero cuando lleguemos a Apocalipsis 21 y 22, que casualmente es el final de la Biblia, se nos describe el nuevo Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Qué es lo que vamos a tener? El plan de Dios completo. Todos los que sí decidimos amar a Dios y decidimos entonces obedecer, que fue la primera regla que les pusieron a los humanos, y decidimos entonces poner nuestra vida entera en manos de Dios, vamos a estar en comunión con Él eternamente. ¿Qué significa eso? Que todos los beneficios que se vienen de estar en comunión con Dios los vamos a tener nuevamente. Mientras que los que decidieron, no, yo prefiero no estar con usted porque es que yo no lo amo, Dios les va a conceder su voluntad y les va a decir, ok, me duele, yo lo amo, no quisiera que eso fuera su destino, pero le permito tomar su decisión, entonces no puede estar conmigo, y no estar conmigo también significa que no puede vivir de mis privilegios. Ahora, esta es una pregunta que me hizo mi hija el otro día y es una pregunta completamente válida porque yo me la he preguntado un montón de veces antes de comprender la respuesta como la comprendo ahora. Dios sería muy malvado si Él lastimara a una persona mandándola al infierno, y Dios sería muy narcisista si Él dijera, uy, voy a poner a los humanos en la tierra para que me amen, y si no me aman los castigo. Esa descripción es sumamente narcisista. Es un Dios centrado en sí mismo que quiere adoración. Uy, voy a poner los humanos en la tierra para que me adoren, y para que me comprendan, y para que me amen sobre todas las cosas. Solo si terminamos ahí la descripción es un Dios narcisista. Pero si verdaderamente entendemos quién es el verdadero Dios dice, ok, voy a poner a los humanos en la tierra porque yo quiero amarlos. Ya yo sabía lo que era amor antes de crear nada. ¿Por qué? Porque soy 3 personas que se han amado toda la eternidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora voy a extenderle mi amor a una creación mía, y a esa creación le voy a dar la capacidad de poder estar en comunión conmigo e incluso ser herederos conmigo de todo. En cierta forma vamos a ser como mini dioses. Nunca tomen eso como que estoy diciendo que vamos a equiparar a Dios, pero Dios nos está haciendo coherederos con Él, de que vamos a ser dueños de toda la creación junto con Él. Ahora, si Él nos hubiera puesto en la tierra, y de nuevo tengo que recalcar eso, y solo quisiera que lo adoráramos, y si no nos castiga, como lo hacen pintar los ateos que salen en TikTok todos los días, narcisista, un Dios que no vale la pena, un Dios como los del antiguo mitología griega y todas las demás, que decían, uy, usted me quiere, tome, le doy premios, no me quiere, uy, lo castigo y los mato a todos. Sería muy malo ese Dios. Pero si es un Dios que le dice a usted, vea, yo lo voy a poner en la tierra, voy a derramar todo mi amor sobre usted, si usted me ama de vuelta, usted puede estar conmigo para toda la eternidad, y si no me ama de vuelta, me va a doler perderlo, pero le doy el privilegio de tomar esa decisión. Son 2 extremos muy grandes, ¿cierto? Pero ahora pongamos a Dios como si fuera el hombre más millonario de la tierra. Si el hombre más millonario de la tierra llegara y le dijera a usted como mujer en este momento, es que yo la amo mucho, quiero darle todo, pero usted está obligada a amarme, ¿eso es amor? No. Ahora, como yo tengo todas las riquezas del mundo, le voy a dar 2 opciones: o se casa conmigo o la mato. Eso sería amor. Ahora, si ese hombre llega y le dice, yo quiero darle todo mi amor, ¿quiere usted casarse conmigo? Y usted toma la decisión, sí quiero casarme conmigo, ok, entonces ahora usted vive con el hombre más millonario del mundo y tiene acceso a todos los bienes que tiene el hombre más millonario del mundo, ¿cierto? Pero si usted le dijo que no, usted debería tener derecho o acceso a todos los bienes del hombre más millonario del mundo. ¿No? Así funciona con Dios. Si usted le dice que no, no tiene acceso a las cosas que Dios ofrece. Y eso es lo que pasa. Y lastimosamente también con esto da lo mismo que si ese mismo hombre millonario la estuviera rescatando a usted del borde de un abismo y le extiende la mano y le digo, tome mi mano, yo estoy dando la salvación, y usted le dice, no, prefiero caerme al abismo.
sería como ilógico que aún así usted quisiera ser dueña de los bienes del hombre más millonario del mundo, ¿cierto? Porque usted está rechazando. Así pasa con Dios exactamente. Son sumamente, ¿cómo se llama esto? Analogías bastante, no sé, mundanas, humanas, porque está hablando en millones, cuando Dios nos da cosas mucho mejores que eso, pero simplemente quiero que la imagen esté muy viva en su mente de la diferencia entre un Dios amoroso o un Dios narcisista, que es lo que los tiktokeros ateos quieren que uno piense que es. Amén. Cerremos con oración. Dios Padre, te damos gracias en este día por permitirnos estar aquí, por poder hablar de tu palabra, porque podemos aprender de ti, porque sabemos que tienes un plan que está en transcurso y que cuando esté completo va a ser el mejor plan de todos, para que los humanos podamos tener privilegios que nunca nos merecimos y que tú simple y sencillamente decidiste derramar sobre nosotros. Te agradecemos, Padre, por el amor constante que nos das, por tantas cosas que ya tenemos inclusive, y ni siquiera vivimos muchas veces conforme a tu plan y aún así tenemos tantas cosas. Perdónanos, Padre, por las fallas constantes que tenemos en contra de tu nombre y cuando te desobedecemos, y ayúdanos por favor a seguir buscándote en todo lo que hacemos y en que tu nombre llegue a todas las naciones. Maranatá, que es que queremos que vuelvas pronto, Padre, y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.